que había un peligro real de que este artículo se usara para querellas temerarias alegando discriminación. Y sobre todo con el tema haitiano se prestaba que cualquier conflicto de la vida cotidiana fuera llevado a los tribunales penales. Y sobre el cúmulo de las penas, ¿usted está de acuerdo con ella? Amigos, bienvenidos a esta entrega con Vinicio Castillo Semán. Él tiene información sobre las modificaciones al Código Penal que ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo y donde persisten preocupaciones sobre artículos vinculados a la discriminación, a la libertad de expresión y otros asuntos que a continuación vamos a desglosar. Él se encuentra fuera de la República Dominicana, pero nos ha permitido llegar hacia donde se encuentra a través de la tecnología. Bienvenido, Vinicio Castillo Semán. Un gran honor para mí, José, estar contigo y el gran público que te sigue a través de tu plataforma y dispuesto a conversar sobre estos temas de gran interés nacional. Sobre la discriminación, y después vamos a pasar a los delitos de opinión y otras modificaciones importantes en ese código. El pueblo dominicano estaba preocupado porque entendía que ante la masiva presencia que hay en la República Dominicana de extranjeros haitianos y de otra nacionalidad, en el momento de que fueran a despedir a una persona por la razón que fuera o no les permitieran el acceso a su negocio o por motivos religiosos, si alguien fuera discriminado, podía acudir a la justicia recibiendo a la persona que alegadamente ha sido acusada una condena. ¿Cuál es la realidad de esto y si ese artículo fue modificado en el nuevo Código Penal? Ciertamente, como se aprobó originalmente el Código Penal con un texto abierto general sobre la discriminación que recogía artículos de la Constitución contra la discriminación, se podía perfectamente entender que había un peligro real de que este artículo se usara para querellas temerarias alegando discriminación. Y sobre todo con el tema haitiano, que nosotros hemos durante mucho tiempo, décadas, enarbolado la defensa del país, de la soberanía dominicana con el tema haitiano. Para nadie es un secreto que los grupos pro-haitianos locales y la llamada clausurada USAID usó mucho, y la ONU también con sus ONG ha usado el expediente de la discriminación para tratar de arrodillar a la República Dominicana y confundir lo que es el patriotismo, lo que es la reivindicación legítima de nuestro derecho soberano a repatriar, con temas relacionados a la discriminación contra los haitianos. Por eso es un tema muy sensible y muy espinoso que, gracias a Dios, entiendo que la modificación que enviara al Congreso el presidente de la República, Luis Abinader, recientemente, precisamente como reacción a críticas de la sociedad sobre este tema, esa preocupación ha sido salvada en un 90% a mi juicio, Y entonces, porque se le agregó, sí, esa parte dígala, sí, por se favor. modificó y se le agregó un párrafo muy contundente donde se establece que no habrá discriminación, ese tipo penal, cuando se trate del ejercicio legítimo de cuestiones legales y sobre todo el derecho, los derechos constitucionales de las personas al ejercer esos derechos no podrán ser acusados de discriminación. Me explico a ese texto con ejemplos puntuales. Si yo emito una opinión sobre el tema, por ejemplo, haitiano, no me pueden acusar de discriminación porque yo estoy haciendo un ejercicio legítimo de derechos constitucionales de expresar mi opinión. Si no le doy empleo a una persona porque es ilegal, estoy haciendo un uso legítimo porque las leyes así lo prohíben, y al mismo tiempo por la libertad de empresa, porque no es solamente el tema de los haitianos, la discriminación era muy peligrosa como estaba planteada,
fuera del tema haitiano porque se prestaba que cualquier conflicto de la vida cotidiana fuera llevado a los tribunales penales. Incluso daba pie a que, como estaba, que cualquier empleado que tú cancelaras o no le dieras empleo a alguien pudiera temerariamente acusarte de discriminación. Este párrafo entiendo que salva en gran parte esos peligros y le da a cualquier persona que pueda ser injustamente acusada la posibilidad de defenderse diciendo que eso no es un tipo penal de discriminación. Esa es la realidad. El texto es importante que se sepa que es transportado de la misma Constitución de la República porque hay evidentemente una obligación de no discriminación general. Nuestra crítica era que una cosa es los deberes constitucionales de no discriminación, otra cosa era la norma penal que le permitía a cualquiera poner una querella alegando discriminación en base a subjetividades. En este caso, se equilibró la situación con el párrafo que se le agregó. Sí, con relación, por ejemplo, al tema de el traslado forzoso que se menciona también en el Código Penal, ¿cómo está delimitado esa parte para que el público No, pueda entenderlo? está protegido perfectamente porque es en el uso de facultades legales. Por ejemplo, todo lo que haga migración con respecto al tema haitiano ilegal está perfectamente cuidado, vamos a decir, porque lo está haciendo en base al ejercicio de la aplicación de la ley. Nadie puede alegar discriminación en ese sentido cuando se están ejerciendo facultades legales. Obviamente la autoridad, porque el traslado forzoso solo lo puede hacer la autoridad. Sí, con relación a los demás artículos, vamos a tocar el tema de la libertad de expresión, ya que todavía persiste preocupación en gran segmento de la población, a pesar de que ahora se hace la salvaguarda de que cuando se trate de un funcionario público únicamente podrán perseguir por la vía civil lo que es asuntos de índole privado. Los periodistas debemos estar preocupados. ¿Hay una ley mordaza todavía o no en este nuevo Código Penal? ¿Y cuáles serían las victorias o las derrotas de eso que nosotros tratamos de hacer con esa reunión con el presidente de la República? Yo creo que hay que reconocer, José, el mérito de ustedes, hay que reconocerlo, el grupo de periodistas y comunicadores que junto contigo, y tú fuiste parte de eso, hicieron un gran servicio al país. Porque uno del centro de la discusión de la difamación era si la difamación podía llevar prisión. Nosotros, cuando se tratara de asuntos públicos, esa fue una discusión no nueva que venía desde hace décadas, porque tanto la Suprema Corte de Justicia, que presidió el magistrado Subero, como el actual Tribunal Constitucional, la jurisprudencia constante era que cuando se tratara de funcionarios públicos o de denuncias que tienen que ver con la cosa pública, aún sean falsas y haya condena por difamación, no puede aplicarse la prisión, sino los temas de sanciones económicas, porque tampoco se puede dejar impune una denuncia irresponsable, aún fuera contra un funcionario. Yo creo que ese pleito medular, fundamental, se ganó. Y ustedes fueron en gran modo los catalizadores de que eso se pusiera ya formalmente en el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Y está en el artículo 211 de que solo se podrá aplicar prisión cuando se trata de asuntos privados, de la vida íntima de funcionarios, pero cuando se trata de temas públicos, el ciudadano, el periodista está protegido. Y precisamente está protegido porque la democracia exige protección al denunciante, que no tenga ese temor de autocensura a la hora de establecer o de producir una denuncia.
que tenga que ver con la cosa pública. Ese es el sentido incluso de la jurisprudencia internacional de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos durante décadas. Obviamente quedó ciertamente diríamos, un resquicio, y hay que decirlo, que debe ser corregido. En mi caso, yo hablé con los líderes del Congreso sobre este tema y con autoridades importantes del gobierno, porque si bien se hizo eso en el 211, en cuanto al hostigamiento cibernético, que se supone que no tiene nada que ver con este tema, se incluyó, tiene un texto que puede dar lugar a que en la misma actuación del 211, de la denuncia pública, cuando es hecha a través de plataformas digitales, se le pueda aplicar la prisión de 2 a 5 años. Porque supedita a que no habrá hostigamiento cibernético cuando la denuncia o la opinión esté verificada o pueda ser verificada o verdadera. Si es verificada y verdadera, dice que no es hostigamiento cibernético. El problema de ese artículo es que el único que puede determinar si una denuncia pública es verdadera o verificable es un juez. Y eso puede, obviamente, buscar o producir una autocensura de una plataforma digital que un periodista le lleve una denuncia, una primicia, y por temor precisamente a una prisión de 2 a 5 años, no pueda divulgar esa primicia por temor a que puede ser sancionado penalmente. O sea, que no del todo ha desaparecido esa teoría de entonces de que existe una mordaza. Eso quedó en el hostigamiento cibernético de manera implícita, porque si lo lees, al final ellos le pusieron siempre y cuando sea verdadera o verificable, que no habrá, pero por argumento contrario, si no es verificable, vamos a decir que fuera una denuncia, para poner un ejemplo práctico, que fuera una denuncia falsa hecha por la plataforma digitales, el funcionario podría alegar o la persona que tenga que ver con los temas públicos pueda alegar que se trata de un hostigamiento cibernético, y como no es comprobable o no es verdadero, entonces le pueda imponer 2 a 5 años a la persona que lo hace. Por eso es muy importante que el presidente de la República, entendiendo que quedan elementos como este, haya nombrado una comisión para corregir estos temas que puedan subsistir. Ahora, hay que verlo en el contexto general. El código es muy importante para el país y en un 95% representa un gran avance para la nación. Que haya este tipo de situaciones y pueda haber otros artículos que pueden chocar con la Constitución. De hecho, hay muchos sometidos ya al filtro del TC. Es algo que se verá en los próximos meses y podrá ser corregido. Lo que no podíamos era, después de este esfuerzo último, que el presidente, y tengo que reconocer que si la voluntad política del presidente, no solamente como presidente de la República, sino como líder del Partido Revolucionario Moderno, que es el que controla ambas cámaras, sin esa decisión política del presidente, no tendríamos ya a la puerta de entrar en vigencia este código, que es trascendental para la República Dominicana. Pero evidentemente que las modificaciones que se hicieron salvaron en gran modo las preocupaciones mayores, sin dejar de mencionar esta que te digo, Claro. que obviamente pueden crear preocupación y que deben ser corregidas lo antes posible. Por ejemplo, en el artículo 192, que es una preocupación que yo voy a llevar directamente al Tribunal Constitucional, se establece el uso de audios y de videos
que se quedan reservados únicamente para el plano privado. Y usted sabe que nosotros, los que hacemos denuncias, los que llevamos el diario informativo de la República Dominicana, nos nutrimos de esos audios y de esos videos. Entonces, siempre que sea para el fin periodístico y no para destruir, pues entonces la moral de nadie ni la intimidad de nadie, nosotros tenemos que tener eso bien claro y bien delimitado para que mañana un juez, ante el uso legítimo de alguna evidencia que nosotros podamos presentar en esta plataforma, no nos quieran meter en prisión. Y yo creo que eso también es otra de las cosas que se deben corregir. El artículo 192 se corrigió porque también estaba peligrosísimo. Porque sí, el artículo 192 estaba que cualquier uso de cualquier imagen que no consentida previamente representaba delito. Era sí, algo, una atrocidad. Sí. Eso se corrigió bastante y se consignó que solo es delito aquello fílmica o audio que tengan que ver con la intimidad de las personas y con su vida privada. Sí. Es decir, por lo menos la intención, aunque haya posibilidad de duda en interpretarla, obviamente que la intención del legislador en ese 192, como quedó con la modificación, es preservar, diríamos, dar seguridad a la vida privada de las personas, a la vida personal e íntima de una persona, que entiendo que es legítimo. Ahora, lo que tú planteas es algo que si ese audio tiene connotación pública o derivación de interés público, es tu derecho como comunicador usarlo. Es una discusión que en la vida del país en los próximos años o décadas se va a generar. Cuando un audio que en principio es privado pueda tener una repercusión a la vida pública que no tenga que ver con los asuntos privados íntimos de esa persona. Ese es un punto. Hay otro, por ejemplo, yo vi que el Colegio de Abogados habló de el ultraje a la autoridad judicial. Creo que aunque la intención en principio es buena, porque hay que proteger la dignidad y la majestad de quienes son jueces y fiscales, los que somos abogados y hemos ejercido, tampoco tú puedes penalizar que un gesto contra un fiscal o contra un juez puede calificarse como un delito, porque somos seres humanos y en un momento dado, en un debate acalorado, tú puedes tener como ser humano, guardando el respeto debido, un gesto, una expresión de disgusto frente a una decisión injusta o una acusación que considere fuera de lugar, y eso no necesariamente debe de catalogarse como un delito, pero son, diríamos, males menores con relación a lo que ganamos con el código. Yo quiero insistir en esto, es un código con muchos artículos que podemos perfectamente perfeccionar y sobre todo que el Tribunal Constitucional tiene el gran reto con el país de que va a entrar el 3 de agosto, ya en 2 meses, 3 meses, el TC debe haberse pronunciado con todos los artículos que representen preocupación, hayan sido llevados por diferentes sectores, porque de eso se trata la democracia. El sistema funciona con un tema de contrapeso y el Congreso ha hecho su labor, el presidente también ha escuchado a la sociedad, pero el suprapoder, vamos a decir, que está llamado a proteger nuestras garantías como ciudadanos a nivel constitucional es el TC, y yo tengo la aspiración de que todas estas cosas que puedan todavía persistir se puedan corregir. Y sobre el cúmulo de las penas, ¿usted está de acuerdo con ellas? Porque habrá personas que se pasarán hasta 60 años en prisión. Mira, y eso viene siendo casi una pena de muerte. No hay posibilidad de que eso se regenere en esa persona. Yo creo esa parte nunca le vi como mucho sentido por lo siguiente. En este país tú puedes hacer un ejercicio de investigación judicial, de ver cuántos ciudadanos en los últimos 30, 40 años
han cumplido 30 años de prisión o 20 años de prisión. Yo, que ejerzo la profesión de ya este año cumplo 40 años de graduado, wow. y te puedo asegurar de que en muy pocos casos nosotros tenemos penas que hayan cumplido 30 años y en muy pocos casos que hayan cumplido 20. El sistema nuestro no ha funcionado con penas, diríamos, aunque están en el código, el día a día del judicial de este país no es de penas altas. Entonces, al revés, lo que vivimos quejándonos de que las cárceles están llenas de presos, porque parte de nuestra visión como país ha sido de que supuestamente las cárceles son para regenerar las personas. Como tú apuntas, una persona que se le metan 60, 70 años, 60 años, es como una cadena perpetua y no creo que tengamos el tema penitenciario ni siquiera adecuado para este tipo de situaciones, salvo cuando sean, y ojalá y nunca nos ocurran, situaciones de terrorismo o algo tan grave, hechos tan espantosos, que Crímenes de lesa bueno, humanidad. de lesa humanidad tan grave que tengan una legitimidad social de aplicarle a una persona una pena de por vida. Pero salvo esos casos, no creo que eso en la práctica vaya a resolver ningún problema. ¿Qué otras luces usted le ve al código? Y con el tema de los médicos, si puede, por favor, Mira, aclare. yo le decía en las redes sociales a los funcionarios públicos de todos los ámbitos que se compren el nuevo Código Penal, el tomo, que se me imagino que ya va a estar impreso pronto, porque es la semana que viene que entra en vigencia, porque es un cuchillo contra la corrupción. Es decir, los artículos que tiene y las situaciones que prevé ese código penal para los funcionarios públicos es letal. Yo diría que de aquí para adelante, aunque hay gente que dice, no, el que está en eso siempre va a seguir en eso, pero tienen que pensarlo dos veces. El que está robando o el que está haciendo las cosas mal hechas, porque ese código tiene previsiones sumamente duras contra los funcionarios públicos en materia de corrupción. Y sobre Y yo todo, creo que son de las cosas más resaltantes de este código. Igualmente, muchas situaciones que la vida ha ido cambiando y que no tenían una tipificación clara en el código, y esto va a ayudar al sistema de justicia a actuar. El tema de los médicos, igualmente hay preocupaciones válidas de ello y creo que es de las cosas que va a tener que analizar no solamente el Tribunal Constitucional, sino la misma práctica judicial, porque hay una frontera muy fina entre lo que es el riesgo que un médico en un momento dado tiene que correr al tomar una decisión y lo que puede ser el entendimiento de el paciente o su familia si ese procedimiento sale mal o no como el médico lo espera. Y ese médico no puede tener la aprensión íntima de que cualquier decisión que tome lo puede llevar a la cárcel o a un banquillo penal. Porque si eso ocurre, entonces quien va a pagar las consecuencias si se generaliza son los pacientes. En un 70% de la vida cotidiana, todo lo que hace un médico o las decisiones que toma frente a un paciente tienen innegablemente riesgo. Y ellos tienen que tener, obviamente, los protocolos bien establecidos para saber cuál es el límite de su decisión y de que no se le pueda acusar posteriormente, penalmente, de manera temeraria o justa, dependiendo del caso, de llevarlo a un banquillo penal. Y sobre la responsabilidad de las empresas y dueños de negocios, que ahora también está siendo pues colocada
en el Código Penal de lo que pueda pasar. Ese es un tema sumamente espinoso y de lo cual yo he estado permanentemente en alerta. Y he hablado igualmente con líderes del Congreso y del gobierno, porque hay una regla elemental. Tú no puedes penalizar, llevar a una empresa o a un banquillo penal si tú no le dices previamente y de manera taxativa cuál acción u omisión representa una falta penal o una infracción penal. Y como está redactado, es general y crea una sensación de incertidumbre. Gracias a Dios, el Congreso, creo que sabiamente, difirió la entrada en vigencia de este artículo 8, lo envió para noviembre y en ese plazo entiendo que la comisión que nombró el presidente, que preside el magistrado Milton Ray Guevara, va a trabajar en ese tema que es preocupación del sector empresarial. A eso se refería Eduardo Santiler, que decía que a los empresarios los habían sacado, nuestro amigo, haciendo énfasis en esa parte. Bueno, pero no solamente a los empresarios, porque aquí no, aquí casi todo el que está en el ambiente económico tiene una sociedad. No es nada más. Cuando se habla de los empresarios, se cree que se está hablando de grandes empresarios. La cantidad de sociedades que hay para cualquier actividad son miles y miles. Entonces, eh, aparte del tema de que tú no puedes ponerle, es mi criterio, aparte de la carga que ya tienen las empresas de tener un departamento especializado prácticamente para los temas fiscales y aparte de tener un departamento para cumplir con la ley de lavado, aparte de eso, entonces tener que tener un penalista interno en cada empresa para cuidar de cualquier omisión o comisión de alguna acción que pueda llevar a la empresa a una responsabilidad penal. Es decir, eso también representa una carga económica para la vida de cada empresa que quiera cumplir. Tenemos que buscar un equilibrio porque ciertamente yo he hablado con representantes del Ministerio Público importantes. Hay tratados internacionales, hay normas internacionales que cada día más quieren que todos los países, incluyendo el nuestro, pues tengan este tipo diríamos, de control de sus actividades de vigilancia para evitar delitos. ¿Cuál es mi punto? Mi punto, y se lo he dicho así a esos representantes, siempre y cuando las faltas u omisiones tengan que ver con la comisión de un delito. Porque hay miles de faltas, miles de omisiones que no tienen un carácter delictivo, que no hay una intención delincuencial cuando se produce, que no la podemos llevar al juicio penal. Por ejemplo, para que el público entienda, si en una empresa que produce, por ejemplo, agua, de repente un empleado viola un protocolo y le echa cloro a esa agua, el dueño de la empresa puede ser sometido a la justicia por supuestamente no aplicar los controles que evitaran que ese empleado le echara cloro al agua, cuando esto es una acción individual y deliberada de una persona que quiso hacer una maldad. Pero eso no es el dueño, no, la empresa como tal. Eso tiene responsabilidad actualmente civil. Es decir, si un empleado mío actuando dentro de mi empresa comete algo similar a eso y genera un daño, mi empresa es civilmente responsable Pero no por el penal. hecho, pero no penal. Es la parte que a nosotros y a mí particularmente me preocupa de que, porque la actividad económica tiene que ver mucho con la confianza. No puede desarrollarse bajo el temor de que cualquiera te pueda poner una querella, porque te podría poner una querella no solamente al competidor, sino cualquier empleado que entienda que tú estás en falta de tal o cual norma sin interés delictivo y te puede denunciar o te puede querellar la empresa penalmente. Yo creo que se va a llegar a algún consenso
para que este artículo 8 pues se busque un equilibrio de que se cumpla con los organismos, con los tratados internacionales ya firmados por el país y que la seguridad jurídica de las empresas y de las sociedades esté clara. Hay un elemento esencial que uno lo aprendió desde los primeros años de la facultad. No puede haber pena o infracción sin que el individuo sepa claramente, de manera previa, qué acción u omisión te genera esa responsabilidad penal. Como está redactado, te reitero, es un texto amplio que le deja al acusador la subjetividad de acusarte o no acusarte, porque omisiones y comisiones de cosas pueden ser miles. Y eso no debe ser un texto penal. Bueno, quiero agradecerle por esta entrega especial, tomando en cuenta que usted se encuentra fuera de la República Dominicana y sobre todo que la justicia tiene la labor de educar porque hay nuevos delitos y se debe hacer una campaña para que el pueblo dominicano esté consciente de lo que viene y así no le sorprenda cualquier actuación. Es importante ese punto, porque hay mucho desconocimiento, no solamente del pueblo en general, sino de los actores del sistema. Porque como nosotros nos pasa siempre a los dominicanos, dejamos la cosa para última hora. Yo creo que hay que hacer una campaña de concientización, de conocimiento del nuevo código. Conozca el nuevo código, porque el ciudadano tiene que tener a quien se le va a aplicar cuáles son las acciones que pueden se le pueden aplicar una responsabilidad penal y las consecuencias, incluyendo y empezando por los funcionarios. Yo reitero, le decía en las redes que se compren un código penal y lo lean varias veces, porque los que están haciendo las cosas bien pueden dormir tranquilos, pero los que están haciendo las cosas mal pues van a tener consecuencias muy graves. Y yo quiero terminar este programa, esta intervención, reconociendo la voluntad política superior del presidente, porque yo fui legislador en el año 2014 al 2016 y desde entonces, y mucho antes de yo llegar al Congreso, sé que los presidentes de la República anteriores fueron presionados por poderes extranjeros y por muchos intereses locales para que no tuvieran un nuevo código penal. El tema, por ejemplo, de USAID y los proabortos presionaron a Danilo Medina, incluso fue una de las causas primeras de choque. Yo era legislador aliado de Danilo Medina en ese momento. Fueron mis primeros choques con el Palacio Nacional a raíz de la observación que hizo del Código Penal, porque Montalvo y USAID se negaban a que el aborto estuviera penalizado. El presidente de la República actual ha resistido todas estas presiones que se le han hecho y por fin vamos a tener un nuevo código penal con las deficiencias y las virtudes, los pros y los contras, pero el balance es muy positivo y al final de este proceso reiteramos que el aporte de ustedes en esa reunión que tuvieron con el presidente y estas últimas modificaciones le hicieron un gran servicio al país. Y de eso se trata todo, sin distinción partidaria y sin que nadie asuma cuestiones políticas. Creo que todos tenemos el mismo fin de que nuestro país salga favorecido. Así que gracias de verdad, Vinicio Castillo Semán, que Dios lo bendiga y gracias por todos sus conocimientos. Gracias a ti, José. Para. Sí, okay. Miren, agradecer directamente a Santiago Matías, a los integrantes de Somos Pueblo, Ricardo Ripoll, a Eduardo Sánchez Tolentino, a Alpiro, también a Ariel Lara, agradecer, ¿por qué no?, también a Ramón Tolentino directamente, porque todos nos unificamos. Hay cosas que debieron ser mejores, hay cosas que nunca debieron estar, pero de alguna u otra manera, pues pusimos la reversa
al código que, como se iba a aplicar, iba a ser mucho más severo. E independientemente de que haya cosas que se tengan que corregir, yo entiendo que en muchos aspectos ganamos la batalla. Los otros tendremos que mejorarlos para garantizar un libre ejercicio de la comunicación y del periodismo sin que haya ataduras ni tampoco, pues entonces trabas que nos impidan llevar la verdad de lo que está pasando en el país. Pero ciertamente algo positivo hubo en lo que desarrollamos. Les invito a compartir el contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.